Imagina que te suben a un barco, no para ganar la guerra, sino para proteger a quienes sí lo harán. Te dicen que eres esencial, pero sabes que solo estás ahí para recibir el primer disparo. Eso vivieron cientos de marineros en los destructores de la Segunda Guerra Mundial. Y lo sabían desde el primer día. Cientos de hombres apretujados dentro de cascos de acero flotante, rodeados de combustible, municiones y silencio, navegando en la posición más expuesta de toda la flota. Su misión no era brillar, sino resistir. No eran los héroes de portada, pero sin ellos todo se venía abajo. Pero lo que nadie les dijo, y que descubrirás más adelante, es que sus barcos escondían un infierno que no venía del enemigo, sino del propio océano y de la máquina en la que vivían. Esta es la historia de los destructores estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y de los hombres que vivieron y murieron en ellos. Pero antes de llegar a la peor pesadilla naval jamás vivida, necesitas entender qué llevó a Estados Unidos a depender de barcos tan pequeños para enfrentar una guerra tan inmensa. ¿Y por qué nadie estaba preparado para lo que venía? Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos poseía la armada más grande del mundo. Casi 500.000 marineros mantenían la seguridad en los océanos. Todo parecía estar bajo control. Pero esa sensación de poder era frágil y estaba a punto de desaparecer. La guerra había enseñado una lección clara. Quien domina los mares, domina la guerra. Y sin embargo, tras el conflicto, Estados Unidos comenzó a desarmarse. Se detuvo la construcción de buques. Se redujo el presupuesto. Pero aquí viene la pregunta que nadie se hacía en voz alta. ¿Qué pasaría si la paz no duraba? Mientras en Occidente hablaban de desarme, en Oriente, Japón aceleraba. En silencio, desarrollaban buques de guerra radicalmente más avanzados, entre ellos los destructores de la clase Fubuki, rápidos, letales y con una capacidad ofensiva que el mundo jamás había visto. Estados Unidos sabía que algo grande se estaba gestando en el Pacífico. Los ingenieros navales empezaron a hacerse una sola pregunta. ¿Qué tipo de barco podría igualar o superar a los destructores japoneses? Así, en 1941, justo antes de entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, se aprobó uno de los programas de construcción naval más ambiciosos de la historia. El resultado, los destructores clase Fletcher. No eran acorazados, no eran gigantes, pero lo que llevaban dentro cambiaría para siempre el curso de la guerra. Más de 100 metros de acero, 5 cañones de 127 milímetros capaces de disparar hasta 18 proyectiles por minuto, torretas, lanzatorpedos, cargas de profundidad y, sobre todo, algo que ningún enemigo esperaba: el radar. ¿Por qué este sistema, invisible a simple vista, iba a convertirse en su ventaja más mortal? Lo verás más adelante. Una flota no era solo barcos viajando juntos, era una coreografía militar, un ejército flotante. En su corazón estaban los portaaviones, aeropuertos móviles que lanzaban cazas al cielo. Eran enormes, lentos, valiosos, y por eso vulnerables. Para protegerlos estaban los acorazados, gigantes blindados, y los cruceros, más rápidos y versátiles. Pero la primera línea de defensa no era ninguna de estas naves. Eran los destructores, barcos pequeños, armados hasta los dientes, cuya función era clara: detectar la amenaza antes que nadie y enfrentarse a ella solos. Patrullaban las aguas, interceptaban señales, enfrentaban submarinos, creaban cortinas de humo para ocultar a los más grandes.
Lo que viene más adelante mostrará hasta qué punto esta estrategia rozaba el suicidio. Sobrevivir al combate era solo una parte del infierno. La otra se vivía cada día, debajo de la cubierta. En un Fletcher, más de 300 hombres convivían en un espacio reducido. Dormían en literas de lona, 4 niveles apilados, en un vaivén constante que hacía vomitar hasta al más veterano. No había privacidad, no había silencio. Todo era inflamable: combustible, municiones, metal caliente y hombres exhaustos. Una chispa bastaba para encender una trampa mortal. ¿Qué pasaba si se iniciaba un incendio en las cubiertas inferiores? Muchos no salían. El acero se convertía en una celda ardiente. Y mientras tanto, afuera, el mar rugía con tormentas que arrastraban marineros al abismo, sin tiempo para rescates. La guerra, la máquina y el océano tenían algo en común. Los tres querían matarte. Entre todas las batallas, hay una que no debería haber ocurrido. Una en la que 3 destructores se enfrentaron a una flota entera del Imperio japonés. Sin apoyo. ¿Por qué decidieron luchar sabiendo que estaban condenados? ¿Y qué hizo que el enemigo se detuviera? Esa historia, la de la batalla de Samar, es tan brutal e inesperada que solo se puede contar con calma. 25 de octubre de 1944, 6:45 AM. En medio del océano, un vigía grita la frase que nadie quería oír: «Barcos enemigos al horizonte». Lo que se acercaba no era una patrulla, era una pesadilla de acero. 4 acorazados, incluido el imponente Yamato, el buque más colosal jamás construido. 6 cruceros pesados, 2 ligeros y 11 destructores japoneses. Frente a ellos, solo un pequeño grupo llamado Taffy 3, 6 portaaviones de escolta y 3 destructores clase Fletcher. No estaban diseñados para enfrentarse a una flota así. No tenían blindaje, no tenían potencia, no tenían escapatoria. Pero no atacaron porque creían que podían ganar. Lo hicieron porque no había nadie más para detener el desastre. El USS Johnston, el Loose Hull y el Loose Herman lanzaron torpedos contra acorazados gigantes. Dispararon cada proyectil que tenían. Cortaron líneas de fuego. Cubrieron con humo a los portaaviones indefensos y se interpusieron entre el enemigo y sus compañeros. Dentro de los barcos, el infierno había comenzado. Fuego, sangre, explosiones. Y aún así, nadie abandonó su puesto. El radar guiaba los disparos incluso con niebla. Los marineros, agotados, seguían cargando municiones con las manos ensangrentadas. Los buques japoneses, sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a dudar. ¿Dónde estaban los acorazados estadounidenses? ¿Dónde estaba la verdadera flota? No podían creer que solo 3 destructores fueran tan agresivos. Y entonces ocurrió lo impensable. A las 9:25 de la mañana, el almirante Kurita, convencido de que se trataba de una emboscada, ordenó la retirada. 3 destructores, sin apoyo, sin blindaje, sin esperanza, habían hecho retroceder a la fuerza más poderosa del Pacífico. No por fuerza, no por estrategia, sino por pura voluntad humana. El USS Johnston y el USS Hull se hundieron. El Herman resistió, acribillado pero vivo. Y entre el fuego, el caos y el acero retorcido, se grabó la mayor hazaña de los destructores en la historia naval. Lo que ocurrió ese día, en esa batalla que no debía ganarse, cambió el destino del Pacífico. Y le recordó al mundo que a veces lo imposible solo necesita a alguien dispuesto a intentarlo. La batalla de Samar no fue solo un enfrentamiento desigual. Fue una demostración pura de lo que ocurre cuando el deber, el coraje y la desesperación convergen en un mismo punto. Los destructores clase Fletcher no estaban diseñados para frenar una flota imperial.
Pero ese día lo hicieron. Lo hicieron porque no había nadie más. Lo hicieron porque sabían que si no resistían, todo se perdería. Lo hicieron sabiendo que probablemente no saldrían vivos. De los 3 destructores, solo el USS Herman regresó. Y aún así, los nombres del Johnston, el Hull y cada uno de sus tripulantes quedaron grabados en la historia naval como símbolos de lo imposible hecho realidad. No fueron los más fuertes, no fueron los más grandes, pero fueron los que dijeron que sí, cuando todos los demás habrían dicho que no. Porque a veces los héroes no aparecen en los libros de texto. Aparecen flotando en el humo, sangrando entre el metal, sabiendo que no saldrán, pero peleando igual. Y ahora que sabes esta historia, ahora que has visto lo que realmente ocurrió, tienes 2 opciones: olvidarla o regresar al inicio del video y ver con nuevos ojos el infierno que muchos vivieron, para que otros pudieran contarlo. Si esta historia te impactó, cuéntanos en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Y si quieres más relatos que el mundo parece haber olvidado, suscríbete ahora. Porque aquí no solo recordamos la historia, la revivimos. Y si crees que estos destructores clase Fletcher fueron poderosos, es porque aún no conoces al monstruo de $5.000 que rompió toda la fuerza aérea china. En este vídeo te mostramos el arma más devastadora jamás creada por el hombre.